Entonces, lo que tendríamos que tomar en cuenta son los pasos para realizar una programación exitosa en Grasset. Bien. Lo primero que tendríamos que hacer es conocer el proceso a ser automatizado. ¿No? Si no tenemos conocimiento del proceso como tal que vamos a manejar, medio complicado va a ser luego que nosotros podamos hacer la automatización, ¿no? Entonces, tal vez este paso uno, que lo pongo así tan sencillito y casi lo estamos saltando, nosotros lo estaríamos, entre comillas, obviando lo que sería todo el trabajo que tendríamos que tener de ir a realmente conocer el proceso. O sea, no voy a poder automatizar algo que no sé qué es, cómo funciona, ¿no? Entonces es bien importante conocer el proceso, entre comillas, ¿no? Obviamente, como ingenieros mecánicos, electromecánicos, mecatrónicos, no vamos a conocer de procesos químicos, de procesos industriales específicamente, y peor de todos lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que apuntar? Es directamente a poder identificar todo lo que son las características, ¿no? Y esa sería justamente la segunda parte, ¿no? Identificar entradas y salidas de cada parte del proceso, ¿no? Separar el proceso en operaciones unitarias. Es decir, que lleven a trabajar con simplemente una planta fácil de modelar. ¿A qué me refiero con este paso 3? Que directamente estaríamos tomando en cuenta que un proceso tiene varias acepciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso que teníamos aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la mezcla en el primer depósito, eh, luego vamos a trabajar a través de este otro lado con mezcla en otro depósito, y una vez que ha sido habilitado y mezclado en un cierto tiempo, recién lo que vamos a tener es una parte de transporte, ¿no? Entonces, a este proceso nosotros le vamos a habilitar un pan de mandos, ¿no? El panel de mandos lo que va a permitir, por ejemplo, en este caso es poder controlar cada una de estas fases del proyecto. Entonces, nuestro proceso en este caso tendría, por ejemplo, dos, incluso tres fases, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos tener la caracterización de cómo va a funcionar esta parte, cómo va a funcionar esta otra parte y cómo la última parte, ¿no? O sea, nosotros tendríamos esencialmente tres partes en este trabajo, ¿no? Una que estaríamos aquí, otra que estaría aquí y la última que estaría en esta parte, ¿no? Entonces, de cada una de estas tendríamos que identificar variables, entradas y
salidas, ¿no? Y se tiene internamente algún subproceso de la misma manera, ¿no? Entonces, a cada una de estas, nosotros tendríamos que poder modelar, ¿no? ¿A qué nos referimos con un modelado, ¿no? El modelado de la planta va a identificar variables de entrada, salida y procesos internos que van a ser automatizados. ¿A qué nos referimos con eso? Obviamente estaríamos hablando que el modelo tiene que ser algo similar a lo que es la planta en una vida real, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un motor, entonces yo voy a tener que, en mi modelo, el modelo del motor, ¿no? Eh, no estoy diciendo necesariamente que hagan un modelo matemático del motor, por si acaso, ¿no? Lo que tenemos que identificar es más que nada las variables que nosotros vamos a controlar, ¿no? En cierta manera tenemos que conocer qué características específicas estamos trabajando en lo que es nuestro motor, por ejemplo, si hablamos de un motor o nuestro válvula o nuestro sensor, ¿no? Para que podamos adquirir el mejor trabajo, ¿no? Miren, la carrera de electrónica están en esta semana en congreso, ¿no? Y justamente el viernes había una parte de trabajo en procesos estocásticos con, con lo que eran procesamiento digital de señales, específicamente en, en procesos no aleatorios y no estocásticos. Entonces, eh, nos decían ejemplitos de seguimiento, por ejemplo, de objetos, etcétera, ¿no? Entonces, yo al final de la conferencia le preguntaba al expositor que hizo ya, allá su posgrado en Europa y decía, bueno, ¿y qué es mejor, no? Linealizar el proceso y tratar de aplicarlo sobre el proceso linealizado o utilizar un predictor que no sea lineal, digamos, ¿no? Y él, bueno, obviamente más complicado, me respondió simplemente que debería probar, ¿no? Resulta que habría que probar entonces cuál de los dos realmente funciona mejor para tu planta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el modelado y lo que es la, la programación que se haría en Grasset, nivel 1 primero, luego nivel 2, ¿no? ¿No? El nivel 2, recordemos que es llevando a la planta entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, con lo que sería un PLC, decir, bueno, voy a utilizar un PLC Allen Bradley y voy a trabajar con como es un proceso sencillo, con la gama 1000, voy a escoger específicamente el 1100, y el 1100 tiene 10 entradas y 8 salidas, entonces voy a utilizar estas 10 entradas
La primera voy a poner un sensor, la segunda le voy a poner mi botón de entrada y salida, la tercera le voy a poner directamente un sensor para que me muestre el fin de carrera, etcétera, etcétera. Entonces, eso tendría que llevarse directamente ya a lo que sería el nivel 2, ¿no? Entonces tendríamos GraphSet nivel 1 y GraphSet nivel 2. Voy a poner aquí, en el caso de que la planta, no, de que el proceso, mejor pondremos, sea crítico, se tendrá que tomar en cuenta control de errores. Entonces ahí estaremos GraphSet nivel 3 o superior, ¿no? ¿Por qué superior? Porque hemos dicho, bueno, si vamos a trabajar en tiempo real, voy a utilizar GraphSet nivel 4. Si voy a trabajar en un tiempo real que además esté trabajando con automatización e inteligencia artificial, entonces tal vez trabaje en un GraphSet nivel 5, ¿no? Entonces, convertir, si es que es necesario, al lenguaje de programación. Por ejemplo, escalera, texto estructurado, u otros, ¿no? Etcétera, más pondremos. Entonces, esos serían los pasos que deberíamos nosotros realizar, ¿no? Son 6 pasos relativamente simples, entre comillas, que nos van a permitir trabajar directamente con un proceso en GraphSet que no sea relativamente sencillo, entre comillas, ¿no? No sé si tenemos alguna preguntita hasta ahí. Lo importante es el paso 1, ¿no? Ubicarse bien el proceso y tratar de realizar lo que sería el análisis para poderlo automatizar, ¿no? Si no sale bien este primer paso, si no se conoce bien y no se puede identificar entradas y salidas de cada parte del proceso, entonces ahí entraríamos en problemas, ¿no? Porque no vamos a poder lograr un control efectivo, ¿ya? Veamos algunos ejemplitos de estos que ya han resuelto aquí, ¿no? Bueno, este ya lo hemos hecho en la anterior clase. A ver, me voy a ir a este librito, ¿no? Por ejemplo, a ver, me voy a tomar este problemita, ¿no? Dice de aquí un proceso de pesaje y etiquetado, ¿no? Entonces, en esta primera parte, nosotros hacemos lo que es el pesado. Y hay otra parte que sería nuestro etiquetado, ¿no? Entonces, aquí en esta parte de acá, nosotros tendríamos el etiquetado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a tratar de realizar? Es que se automatice esto, ¿no? Entonces, nosotros podemos analizar, por ejemplo, algunas partes de este proceso, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar en cuenta lo que sería el control de los motores. Aquí tendremos un motor y aquí tenemos otro motor, ¿no?
Luego tenemos interruptores, ¿no? Interruptores, por ejemplo, tendríamos aquí uno. Aquí tendríamos otro. Aquí tendríamos otro, que lo que va a hacer es la parte de impresión. Y tendríamos sensores, ¿no? Aquí. Aquí. ¿No? Entonces, lo que tendríamos que hacer, bueno, este es en realidad el proceso que tendríamos aquí, aquí abajo para ubicarnos. El primer interruptor lo que hace es hacer funcionar este motor. El segundo interruptor, vamos a cambiar colorcito. Este lo que va a hacer es hacer funcionar este motor. Este motor de acá estaríamos trabajándolo con esto. Y va a utilizar también lo que sería la impresora, ¿no? Entonces la impresión, todo esto sería parte también del segundo proceso, ¿no? Y finalmente la parte de descarga tendríamos un tercer proceso, ¿no? Entonces estamos identificando 1, 2 y 3 procesos, ¿no? Aquí tendríamos entonces el primero. Y estaríamos trabajando con nuestro primer proceso. Bueno, toda esta parte de acá sería el primer proceso. Esta de acá sería el segundo proceso, que sería justamente la parte de impresión, ¿no? Y aquí tendríamos una parte de despachado, que sería el tercer proceso. ¿Ya? Vamos a borrar todito. Bien, entonces directamente iremos al graph, ¿no? Entonces aquí estaría justamente el graph del proceso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el graph? Bueno, primero arrancas y una vez que tenemos activado el sensor 1, entonces nosotros vamos a activar el motor 1 y el motor 2. ¿Hasta cuándo vamos a activar? Hasta que llegue a la impresora, ¿no? Entonces, llegamos a la impresora y vamos a hacer la parte de la impresión, ¿no? Hay un temporizador y un par de salidas de 4 segundos, que están más allá en la descripción del proceso, que cuando acabe, recién nosotros vamos a pasar a realizar la que sería la impresión, o si quieren el estampado de la etiqueta, ¿no? Y vamos a hacer funcionar luego el motor 2, ¿no? Es decir, va a empezar a recorrer. ¿Cuándo? Hasta que nosotros encontremos la posición X3, ¿no? Entonces ahí estaríamos en esta parte de acá, ¿no? En la parte de descarga. ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta que salga completamente, ¿no? Y tendríamos entonces que este sería un simple fin de carrera. Y cuando deje de estar ahí, volvemos a iniciar el proceso para la siguiente etiqueta, ¿no? Saltar esta parte, a ver. Veamos este otro ejemplito de GraphSet, ¿ya? Aquí nosotros tenemos un otro proceso que va a trabajar en la última parte de lo que sería una automatización. Miren, sin necesidad de leer el proceso, podemos ver qué es lo que pasa con esta, ¿no?
se da el switch o el sensor de marcha, un botón seguramente, y al mismo tiempo se habilitan dos motores, ¿no? El M1 y el M2. ¿Hasta cuándo va a estar funcionando directamente? Hasta que que detecte un sensor o un switch I1 e I2 respectivamente. Fíjense, una vez que dice sigue funcionando el motorcito, pero adicionalmente empieza a funcionar lo que sería la bomba 1 y la bomba 2 de manera simultánea. Hasta que se detecte en un siguiente sensor 2, siguiente posición, y nosotros de ahí adelante nos vamos a trabajar con dos, ¿no?, switches, el S1 y S2 simultáneo, y va a pararse cuando tenemos a 1 y a U2, ¿no?, que serán otros sensores, ¿no? Entonces noten ustedes que cuando han acabado los dos, pero los dos, recién nosotros a través de el sensor 1 vamos a poder volver otra vez a iniciar lo que sería la marcha, ¿no? Voy a saltar esto y aquí hay otro ejemplito. Este sería el último de hoy, ¿no? Entonces requiere automatizar, dice, por ejemplo, en este caso, ¿no?, que tendríamos que identificar otra vez las tres plantas, o tres partes de la planta, si gusta mejor. Noten aquí tendremos la primera, ¿sí? Aquí tendríamos nuestra segunda parte, ¿no? Y finalmente tendríamos una tercera parte, ¿no? Entonces aquí tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, dos válvulas que van a ser las que van a permitir que salga de acá. Y aquí tendríamos una bomba que va a drenar lo que sería en este tanque, que estaría en esta, ¿no? Estos se van a mezclar y aquí se va a calentar. Miren, aquí tenemos una resistencia. Y cuando llegue a una temperatura máxima, entonces va a ser purgado, ¿no?, a través de esta válvula de acá, ¿no? También tenemos lo que sería este switch de salida, ¿no? Entonces tendríamos, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que sería aquí tendríamos una salida, dos salidas, tres salidas, cuatro salidas y bueno, estos cinco, ¿no? Esta sería entrada, perdón, pero es un botoncito, ¿no?, que nos va a dar lo que sería la marcha. Entonces tenemos una, dos pulsadores, tendríamos como entrada también lo que sería la temperatura y como salida tendríamos esta resistencia también, ¿no? Entonces, si analizamos el proceso, nos dicen, por ejemplo, que va a durar 10 minutos calentando la resistencia y tendríamos que tomar en cuenta la bomba D, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la solución que le han dado en el libro, ¿no? Tendríamos aquí, por ejemplo, el motorcito 1 que se va a activar, ¿no? La marcha 1, perdón, que estaría a través de este botoncito. Vamos a tomarle en este caso, por ejemplo, 50 segundos y 50 segundos nada más, ¿no? Entonces, ahí estamos habilitando lo que sería la primera válvula y la segunda válvula. Está trabajando directamente con que serían temporizadores en este caso, ¿no? Luego hace funcionar la resistencia. ¿Hasta cuándo? Hasta otro temporizador, ¿no?, que en este caso estaríamos trabajando en 10 minutos, ¿no? Y una vez que se ha logrado eso, paralelamente, perdón, aquí tendríamos lo que sería BC, que sería la válvula de acá, ¿no?, que le estaríamos purgando cuando se habilita E, ¿no?, que sería E.
que sería este pulsador de acá, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder habilitar para hacer salir lo que sería, ¿no? Y cuando se lo suelta, directamente pues, tendríamos aquí, ¿no? Entonces, hay una opción, por ejemplo, que dice ñ mínimo, que sería un sensor, que es lo que tenemos acá, ¿no? Que sería este n mínimo, que nos va a decir, por ejemplo, hasta ahí nomás hay que dispensar, porque después ya no hay más. Entonces, tomando en cuenta ese botón, directamente nosotros podríamos hacer. Si se dan cuenta, aquí tendríamos una opción de salida de emergencia, ¿no? Es decir, cuando queremos vaciar el tanque, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir tomar en cuenta una vuelta a funcionar de lo que sería nuestra planta. Bien, entonces, directamente tendríamos los ejemplitos. Obviamente no los he copiado porque para qué, era simplemente explicarles y ahí les voy a pasar también obviamente el PDF de estos libritos, ¿no?